Bien, estamos en el aire, buenas noches. Buenas noches, no lo estaba escuchando al retorno o yo estaba durmiendo. Estamos otra vez, una vez más, en este streaming, hoy en otro lugar. Vamos entre. Estoy entrando en realidad. A ver si el camarógrafo me puede seguir. Estoy entrando. Aquí tenemos. Acá. Vamos hoy a compartir con ustedes un programa más de. Bueno, esto que es. Más que programa, es un streaming, ¿no? Yo le llamo programa porque para mí es algo. Digamos, armado, digamos, es algo... Hoy tenemos un camarógrafo nuevo que está medio ahí, ¿cómo que se llama? Aprendido de la cámara más que otra. Pero bueno, la gente joven tiene que aprender y tiene que hacer cosas nuevas, así que bien ahí. Le decimos a la gente que nos está viendo, le decimos al operador que el retorno está medio flojo, por eso por ahí se nos corta la señal. Bueno, después de esta lluvia que en la ciudad de Villa Ángela nos dio para que tengamos, y en todo el Chaco, también, bueno, obviamente ha impedido hoy altísima, y eso también confluye en que por ahí el equipamiento y algunas cosas fallan. Y que bueno, vamos a pedir disculpas de antemano por ahí. De todas maneras estamos transmitiendo desde algún lugar del territorio del Chaco, como yo siempre digo en este canal. Bueno, planteamos o proponemos, mejor dicho, a la audiencia distintos temas, cosas que tenemos, digamos, que... nosotros anduvimos de recorrida en la ciudad de Villa Ángela. Bueno, la ciudad de Villa Ángela mantuvo calores realmente extraordinarios, que obviamente hicieron de que la sensación térmica y la temperatura fueran realmente cuantiosos. Y esto ha hecho que obviamente nosotros padezcamos, ¿no?, las temperaturas y desemboquen lo que en estos últimos días, ¿no? Y también entrar al verano, ¿no? Porque el 21 de diciembre formalmente entramos al verano. Era, ¿no? Con lluvia y chaparrones. Pero bueno, por lo menos digamos, estas temperaturas de verano hicieron de que llega la lluvia, y la lluvia bienvenida estuvo, digamos, porque por supuesto en la cuestión que tiene que ver con el campo y con las cuestiones que tienen que ver la parte agrícola, le viene muy, pero muy bien. Me decía un vecino la otra vez, estaba hablando con un vecino, me decía que 1 metro bajo o 1,5 metros bajo la tierra ya estaba seca. Y entonces se producía, digamos, que obviamente la parte de arriba nomás tenía humedad y más abajo no lo había. Así que con esta lluvia le viene bien porque penetra más aún digamos, la parte hídrica, el agua. Bueno, vamos a ver, bueno, le decía que estamos de y tenemos algunas cosas para mostrarle, entre esto la primera. Villa Ángela tiene 116 años. 116 años no le fue construido en el acceso este ni un portal, ni un artilugio de acceso, ni un tótem, como le dicen ahora algunos, a marcar que la ciudad de Villa Ángela estaba, había, en una época había un cartel nomás verde que decía Villa Ángela, así hacia épocas en donde el acceso prácticamente el oeste no estaba poblado. Pero ahora toda esa zona se pobló y parte del acceso oeste ya es ciudad de Villa Ángela, ¿no? Entonces el intendente Paps tuvo la idea de construir ahí un ingreso formidable para que la gente que viene de otros lugares se encuentre con una indicación, con un indicativo, y que ese indicativo demuestre también lo que somos, ¿no? Alguien, despectivamente, dijo que eso se parecía a cualquier cosa, menos a el tótem, ¿no? Que para mí se parece a un obelisco, o sea que Villa Ángela tiene ya obelisco. O sea, sería el obelisco de ingreso, ¿no? Que es inclusive con colores nacionales, muy bien ambientado, muy bien iluminado, muy artístico, que yo creo que simboliza muy bien eso, ¿no? El hecho de tener un diseño, ¿no?, que simboliza el arte, la cultura, lo que somos un poco los villanqueleses, ¿no?, un poco artistas, ¿no? Así que bueno, eso fue realizado el viernes aquí en la ciudad de Villa Ángela, y lo vamos a compartir con varias imágenes que tenemos y una nota también con el señor intendente. Vemos la inauguración entonces del obelisco del ingreso oeste a la ciudad de Villa Ángela.
Bueno, ahí estábamos viendo entonces el flamante obelisco que tenemos ahora al ingreso de la ciudad de Villa Ángela. Realmente quedó muy bien. La iluminación me sorprendió, bien fuerte, ¿no? Y bien nacional también, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver la nota que tenemos con el ingeniero Pap, que obviamente estuvo en el lugar para la inauguración y bueno, nos comentó diferentes temas, entre eso el tema de la coparticipación, que es bastante complicada, está en la ciudad de Villa Ángela, y también, por supuesto, con la parte de la administración municipal y la inauguración, obviamente, del tótem. Así que vamos a ver, nos hizo todo un... También se lo felicitó a los periodistas y a todas las personas que fueron a... El año también se acordó. Bueno, vemos entonces la nota con el señor intendente de la... Bueno, hace falta inversión porque la producción de todo el Chaco sale por acá. Bueno, nosotros tratamos de que Villa Ángela no se quede, con todas las obras que hacen falta, mejorar la parkización, la oxigenación de la ciudad, la salud de toda la población y también que la ciudad que cada día esté más linda, y eso se logra con todo el personal municipal y recursos propios, pero por el momento estamos preocupados porque a nivel nacional cae la coparticipación, hay más recesión y no mejora la economía nacional, así que eso va a impactar mucho en todos los sectores, que sea del Chaco y sea de Villa Ángela también. Bueno, hoy hablamos con el contador especial y nos comentaba que 10.000 millones mínimo de lo presupuestado el año pasado ha llegado este año, sin embargo igual se lograron lograr los objetivos, ¿no? Sí, mira, los 10.000 millones menos uno se programa, vamos a ver cómo se hace. Nación da un informe de lo que va a crecer el país. En base a eso se hace el proyecto presupuestario nacional. La provincia repite lo mismo y los municipios hacen lo mismo. Nosotros, en base a lo que iba a crecer y todo el crecimiento que venía, se preveía un presupuesto de 24.000 millones. Y lo básico para pagar sueldos, estamos gastando 400 millones mensuales para pagar sueldos, y eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque generalmente para pagar sueldos, para el gasto diario no se ocupa las participaciones, se ocupa para pagar sueldo y gasto diario, pero no se ocupan los recursos que tenemos en excedente para eso, sino para obras públicas que después retorna al municipio como inversión y como mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. En este caso se está ocupando para las obras que se hizo, y aparte la plata de la obra se está ocupando para pagar sueldo, y eso es lo complicado. Básicamente, bueno, poquísimos días para fin de año, fecha muy emblemática para todos los ciudadanos. ¿Qué le dices a los villangelenses? Bueno, primero agradecer estos 10 años de acompañamiento. Tuvimos inundaciones, sequía, tormentas y después el COVID, que nos tiró abajo muchas veces muchos problemas. Pero la población acompañó, es resiliente, los vecinos son muy buena gente, donde voy la gente agradece por todo lo que se hace, y esa es la gratificación grande que tenemos nosotros como gobierno municipal, que tenemos el acompañamiento de toda la ciudadanía en general. Por eso estamos felices de seguir trabajando para la gente, para mejorar nuestra ciudad. Somos de Villa Ángela. Queremos que siga creciendo Villa Ángela al ritmo más acelerado posible. Demostramos que se puede. Vinimos a cambiar las cosas para bien y estamos mejorando día a día todo lo que es gestión y la calidad de vida de los villangelenses. Pagamos el sueldo en tiempo y forma, adelantado. Dimos el 74% de aumento en todo este año, que es muchísimo, porque la inflación fue de 24. De cualquier manera, la inflación del 24, hubo un aumento del 10% de combustible, es mucho igual. En un país que hay recesión, no hay crecimiento, una inflación del 24 es muchísimo, no es que paró la inflación. Los países de Sudamérica tienen 3, 4, 5% anual. Nosotros estamos hablando de 24% anual, es decir, el 3, 4 tenemos mensual. Así que estamos complicados, no bajó la inflación, y eso es lo que crea incertidumbre en los mercados. 2 años ya que la inflación se está anunciando que bajaba a 0 y no bajó a 0 ni a 1, y seguimos con aumentos permanentemente de precios que afecta directamente a la calidad de vida de todos los villangelenses. ¿Se viene el edificio de la universidad? Se viene el edificio de la universidad. Estamos cerca.
estamos cerca, acá cerquita, pero este es un parque, el Parque Arese tiene 10 hectáreas y partes desaprovechadas, que va a beneficiar a todos los barrios que están ahí, cerca, y va a mejorar la calidad de todos los sectores de esa parte, porque va a haber un edificio grande, bien instalado, y va a tener como una parquización general para que va a ser de apoyo a toda la comunidad y también a todos los estudiantes. Así que eso va a mejorar la calidad de vida de muchos villanclenses y vamos a tener universidad propia para que nuestros chicos no se vayan lejos, estudien en Villa Ancla con carreras técnicas y otro tipo de carreras. A ver, este gobierno de Villa Ancla, su gobierno intendente, viene con valores agregados para cada barrio de la ciudad. Sí, mira, la gente agradece muchísimo. Cada barrio se está afectando mejor y creciendo al nivel que queremos que crezca. Esto que hacemos es algo que no esperábamos nosotros. Pasó nuestra expectativa, como yo digo. En 10 años de gestión pensamos hacer cosas, pero no a este nivel. Estamos terminando el año a todo ritmo, con todo tipo de obras en todos los aspectos y tenemos que seguir inaugurando obras hasta el 31, diría yo. Entonces estamos apurados porque hace 2 días tuvimos un pavimento inaugurando, ahora estamos acá en el portal oeste, que es un portal hermoso, y vamos a tener que iluminarlo porque quedó muy lindo con el trabajo de todo el personal técnico municipal, que es fundamental en este caso, porque nos traemos personas de decoradores, empresas de afuera. Todo está hecho por nuestra gente y aparte aportan todas ideas. Incluso Sonia fue alguien que aportó la idea esta de también tener este portal en acceso norte. Y también tenemos que tener después en los otros accesos, Alfonsín, la San Martín, todo se va a hacer. Todos los accesos de Villa Ancla tienen que tener portales para que haya mejor ingreso a la ciudad, que esté más linda la ciudad y también que, digamos, que la gente esté feliz de vivir en esta gran ciudad que tenemos nosotros, que es Villa Ancla. Por eso vuelvo a agradecer a toda la población, a ustedes, a la prensa, a todos los que trabajan tanto para que nuestra querida ciudad siga creciendo. Ingeniero, si puede ponerse un poquito por acá, si sale de fondo, le vamos a preguntar, bueno, recién está ahí todos los muchachos esperando, recién hablaba el ingeniero Pap sobre algo que ya es voz populi, pero hoy fue anunciado formalmente por el presidente, el recorte que le va a pegar otra vez con la motosierra a directamente provincias y municipalidades. Sí, mira, yo no entiendo la actitud porque, a ver, siempre partimos de lo más común, un negocio, una empresa, un supermercado. Si se achica, pierde. Hoy en día un campo, si achicamos la producción del campo, yo soy productor y me achico a 50 hectáreas, no tengo recursos para subsistir. Hoy en día, si no te agrandás, perdés. Y lo mismo pasa con la Argentina. Si achicamos la economía nacional y seguimos achicando para ajuste y ajuste y ajuste, no vamos a tener ingresos de recursos. Es decir, la Argentina se va a achicar en su economía y va a afectar a toda la población en general. Y esto viene feo. Lamentablemente tengo que decir que yo lo veo que se viene fea la economía a nivel nacional y veo a futuro peor, porque no hay un cambio de actitud para decir, bueno, vamos a empezar a generar más crecimiento económico en todos los niveles. No hay, se están cerrando cortinas de fábrica y de todas las empresas. Y se apuesta mucho, se está buscando mucho la importación, que claro, va a bajar los costos de muchas cosas que se fabrican acá, como heladera, ropa, pero eso es un sector mínimo que se beneficia. Y después, en general, la comida aumenta, los insumos de primera necesidad aumentan, la luz aumenta, el agua aumenta el combustible, no hay producción, es decir, estamos cerrando un grifo de un país que es muy productivo y muy capaz de hacer buenas cosas y mejorar, pero hay una conducción nacional que está tirando todo a achicar. Se merece mucho más este aplauso.
Bueno, ahí veíamos entonces la nota con el señor intendente Pap, ¿no? Y que obviamente yo decía la cuestión que tiene que ver, ¿no? Con el tema de las obras públicas, ¿no? Los servicios públicos. Porque, a ver, vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿no? Porque yo a veces, no sé, hoy veían en las redes sociales por ahí, inclusive me han llamado de otros lugares, preocupados. Está bien, nosotros en las redes sociales, en los portales de noticias, a veces, no una parte de la realidad. Eso yo le quiero decir a la audiencia, que nosotros no somos la realidad. El medio, lo que comunicamos, no somos la realidad. Parecemos a veces, y la gente por ahí cree mucho más de esa paciencia. Somos, ¿por qué? Porque fraccionamos la realidad de tal forma que después ya no es realidad. Es una realidad fraccionada de última. Y esa realidad fraccionada no significa que en todos los lugares pase lo mismo de la forma que se muestra y que usted interprete y se ve. Le digo esto porque me llamaban de Buenos Aires, de otros lugares, que ¿qué pasó en el y esto, claro, se fraccionó solamente la parte de la inundación, poner en un bar de Resistencia, la voladura de Peña, en Villa Ángela que cayó un árbol y la gente, por supuesto, pensó que pasó el tornado, el huracán Katrina por acá, pero no lo es. Fue solamente en lugares puntuales y en el resto de los lugares grave. Esa sensación le da una mala percepción a la persona que lo ve. Y en la ciudad de Villa Ángela hay puntos, ¿no? Que el agua lesa que está acá en Villa Ángela y hace que el agua crezca, que se amontona, ni hablar si por ahí se tapa en algún lugar, alguna cuneta o algo. Pero eso no significa todo mal. Sí, me dice el operador, me está hablando el operador, a ver qué es lo que quiere el operador. Está hablando. Me dice que te estamos teniendo solucionar. Le vamos a pedir a nuestra asistente que está ahí y vamos a solucionar. Sobre la marcha acá. Le decía que, no sé si ahora me escucha mejor. Decía recién que, bueno, obviamente, ni hablar si se tapa por ahí alguna cuneta. Usted sabe que por más que la lluvia no esté totalmente lloviendo, digamos, en algún momento alguna zanja por ahí se tapa con alguna basura, con alguna cuestión, o sea, con las hojas, o sea, es muy grande la ciudad, en algún lugar por ahí puede haber un taponamiento, ni hablar si llueve mucho y se empieza a circular mucha agua, se generan por ahí algunos taponamientos, bueno, que hay que destaparlo, en fin. Pero mientras tanto se producen algunas inundaciones o algunas inundaciones por ahí que tal vez son frecuentes porque son lugares ya abajo de por sí y bueno, no se puede solucionar de un día para el otro. Pero ¿qué pasa? El vecino con toda razón por ahí, o a veces con mucho apuro, reclaman. Ay, que se inunda. Ay, que esto. Y veía algunos memes que habían hecho. Pero para mañana nadie se va a acordar. Porque para mañana ya no hay más agua. ¿Me entienden? Entonces se olvida hasta inclusive el que tiene que ir a limpiar la cuneta. El problema es que nosotros no tenemos un hecho de decir, bueno, le vamos a dar la razón a lo importante, no a lo urgente. Y justamente digo esto porque estábamos hablando con el intendente Pap, este temita, ahí con algún otro periodista también, de que por ahí las redes sociales no son un buen termómetro para resolver los problemas por ahí graves inclusive. Porque vos para encarar un problema grave no podés parcializar la realidad, ¿no? O hacerte caso, o hacerle caso, darle atención a esa parcialidad de la realidad diciendo, uy, tiene problema el barrio tal, vamos corriendo para allá. Uy, tiene problema el barrio, vamos corriendo. Vamos a estar siempre de urgencia en urgencia, corriendo y no vamos a solucionar nada al final. Solamente vamos a tapar un problemita ahí, el sol con la mano y nada más. Los problemas se solucionan de manera con otra visión y con otro encare. Yo, por ejemplo, creo que el ingeniero Pap tiene una mejor visión de esa cuestión. ¿Por qué? Porque él dice, mire, si yo le tengo que hacer un ripio, todo el mundo le reclama por el ripio sale casi lo mismo que el asfalto. Más vale le hago el asfalto, que sé que le va a durar y no me va a reclamar después dentro de 1 año, 2 años, 3 años, que se rompió. Como pasa en varios lugares con el ripio. ¿Me entienden? Pero mientras yo le explico esto, ya recibí una caterva de crítica, de opiniones,
Y encima de eso la queja al vecino que dice, no, que se me rompió acá, que se rompió allá. Hay asfalto que, perdón, hay ripios que tienen un buen tiempo y bueno, se rompen por naturaleza del tiempo, ¿no? Y también por muy mal uso de muchos vecinos, vecinos no, gente que hace transporte, que pasa por ahí en lugares cuando llueve. Tenemos miles de filmaciones y registros de denuncia a los vecinos cuando está arreglada muy bien con RIP y todo, y pasan con camiones o con cosas pesadas que no se deben transitar, o inclusive por ahí el ripio, bueno, no está preparado como para que pase, hay ripios que no están preparados para que pase equipos o vehículos en determinadas condiciones, ¿no? Pero aún así, más allá de esa cuestión, la interpretación del intendente por ahí es una interpretación mucho más organizada en el tiempo, que perdure. Y eso no es fácil encararlo cuando uno tiene factores climáticos o cuando la ley que reina es la de las redes sociales o la inmediatez o toda esta cuestión. No solamente con el ingeniero Pap, hoy estuve hablando con empresarios, ni tampoco los empresarios están al ritmo de esas urgencias. Porque es como sandía en un carro, ¿viste? Taca, 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 paca, taca, taca, para allá. No. Yo sé que me van a decir, Luis, igual a defender al intendente. Mire, yo lo que defiendo es un poquito de sensatez. Si nosotros vamos a estar todo el día reclamando, nos vamos a convertir en las viejas reclamadoras que ya eran de la época de mi tía abuela. Y no de lo que somos como ciudadanos modernos, que tenemos herramientas tan modernas en la mano y no podemos solucionar a veces algo que tenemos enfrente. Yo les cuento siempre a algunos, ¿no? Yo transito por una avenida acá diariamente y vos venías de mañana temprano entre 7:30 y 9 de la mañana y vos veías a todas las vecinas barriendo la vereda. ¿Sabe cuántas vecinas veo a la vereda? Una. Y el otro vecino que veo que hace barrer la vereda con un empleado. Las 15 vecinas que barrían las veredas no la barren más. Y eso que Villa Ángela era de otra época, quiere decir que nos convertimos en personas mucho más cómodas, que no sé, que otro lo haga o no hacerlo. Bueno, toda esa basura, de ese pedazo nomás que yo estoy hablando, se va a algún lado. ¿No? A ver, no me va a decir que alguno no tiró alguna basura alguna vez en un lugar que no tenía que tirar, o en alguna cunetita por ahí, o dejó un papelito porque no lo quería llevar él, lo dejó tirado ahí porque supuestamente el tacho de basura no estaba o estaba muy lejos, ¿no? Y bueno, esa basura se va a algún lado, se va a la cuneta cuando llueve, o con el viento, y después se tapona. Y eso no puede andar la municipalidad detrás tuyo juntándola. Yo creo que también un poquito de falta de educación, ¿no? En algunas cuestiones. Y entonces, bueno, capaz que el enfoque es otro y no la urgencia de ir a levantar allá la calle y después levantar la calle allá y inundar al otro vecino. He escuchado tantas cosas este año, yo, ya que estamos terminando el año y todo, hace una caterva de cosas lindas. ¿Vio que uy, sí, que este año fue una crueldad total. O sea, yo vi en el Consejo Municipal, sobre todo, pero en otros lugares también, cómo los vecinos están en contra de otro vecino porque el otro vecino tuvo la suerte o no sé, o justo que le digo, o porque, no sé, en fin, suerte o mala suerte digo, pero suerte y logro de tener un asfalto o una luz mejor que yo y ya porque a él no le toca. Bueno, le tocará después, no le puede tocar al mismo momento todo, porque a veces no es fácil, ¿no? Menos en esta situación, digamos, que estamos viviendo. Pero más allá que a vos te toques ahora y te toque más tarde, que sea una cuestión de turno, a mí yo no diría, che, ¿por qué a aquel vecino lo hicieron y a mí no? La verdad es, bueno, el que está ahí, qué sé yo, hay gente que a lo mejor le pasa, le iluminan todos los días, le cambian las luces porque está sobre la avenida, qué sé yo, no sé, y están más iluminadas que el sector de acá, bueno, en fin. Nosotros con los vecinos nos organizamos aquí, en el sector del Parque Centenario por ahí, para mejorar, para inclusive, bueno, por ahí nos ofrecemos para voluntariamente colaborar, porque a veces el Estado no lo puede hacer todo. Sobre todo el hecho de cuidar los lugares, ojo, cuidar los lugares, porque al fin y al cabo todo pide, pero después ves cómo rompen todas las plantas que colocan, las luces cómo las destruyen. Entonces también nos quejamos mucho, pero porque no vaya a ser cosa que ahora me digan, no, lo que pasa es que es culpa del fulano. No. Entre todo, hacemos que las cosas estén bien o también hacemos que estén peor. No es el hecho, porque yo veo en algunas esquinas cómo estacionan todo. No quiero decir ahora el nombre, pero en algunas esquinas cómo estacionan todo con las motos, pasan con la vereda. No me va a decir que nadie fue con la moto una vez por la vereda. Y estando las calles en perfectas condiciones, donde hay asfalto. Entonces, empecemos por nosotros. Entonces, yo creo que también eso va a hacer de que todo mejore un poco más, porque las personas que están, inclusive las que toman decisiones, dicen, no, che, mirá,
esta ciudadanía va al ritmo, ¿no? Bueno, es lo que yo digo. Yo creo que para ayudar lo que hay que utilizar, noto porque usan mucho las redes sociales, en vez de ser tan gracioso y por ahí tan a veces amedrentadores, darle pista para que, por ejemplo, la dirección donde está el problema, no sé, brindar alguna solución por Facebook, ya que tanto, porque yo veo en Facebook que hay mucho que opinan, pero veo muy poco que opinan con alguna solución positiva o alternativa, ¿eh? Así que se nota que es más para quejarse que para otra cosa. Bueno, que por ahí a lo mejor sea para eso que esté la red social. Digo Facebook, pues puede ser otra red social, ¿no? Bueno, o si no, vean los gobiernos cómo están, los que seguían por esas redes sociales, Truth Social, Twitter, andan con una locura en la cabeza y toman cualquier decisión. No le tengo que hablar de Milei, que dicho sea de paso, le quería dejar sin asignación a discapacidad y a las universidades, y los gobernadores no la aprobaron y se enojó. Bueno, porque esos gobiernos que seguían mucho por las redes sociales, por el Bitcoin, por la ley, todo fantástico, después se terminan olvidando de aquellos que realmente lo necesitan y que son los más vulnerables de nuestra sociedad. Atenti, ¿eh? Bueno, vamos ahora a presentar algo un poquito mejor, que es una hermosa decoración que hicieron Tejesueños, que es una organización con otras más, con muchas colaboradoras, que me estaban contando, cortaron un montón de, o sea, tejieron, mejor dicho, un montón de pedacitos con lana, con diferentes elementos, y los unieron después en un solo, como en una manta, y la transformaron en un bellísimo árbol de Navidad. Ellos tejen también para instituciones solidarias o para personas que lo necesiten. Realmente un proyecto, un emprendimiento extraordinario que le hace muy bien a la comunidad y que una de ellas es bueno, ahora no me sale el nombre, mira, ahora justo yo sé que estuvo coordinado por la Dirección de Cultura Municipal con Alejandra Buller y las chicas de Tejesueños, ahí que estaban todas en la parte, digamos, de la parte de costura. Bueno, vamos a ver la iluminación mientras busco el nombre yo de alguna de las organizadoras, porque justo me olvidé justo cuando tenía que decir. Y lo hicieron creo que el jueves o viernes, iluminaron todo, quedó espectacular en la Plaza General San Martín, si quieren todavía lo pueden ver. Vemos entonces esta hermosa obra de arte en la Plaza Central de la ciudad de Villa Ángela. Vemos la nota. Bueno, estamos en el aire nuevamente, aquí en... Bueno, ahí estábamos escuchando
me está mandando algunos mensajes acá de último momento con respecto a esta cuestión. Le mando un saludo a la gente, ahí hay una gente que nos está mirando muy lejos de aquí, a la familia Koloniski, que está allá por la provincia de Buenos Aires. Le mandamos un saludo. Decía recién que Juanita es una de las teje sueño. Ahí me acordé, mira. Y acá me mandan un video sobre una agresión que sufrió. Un periodista colega de aquí de la empresa y colega, obviamente, o sea, amigo de la empresa y colega, hizo un relevamiento hoy, por supuesto. El relevamiento fue un minuto después que llovió. Obviamente había agua por todos lados. Y mientras él iba, bueno, ahí se escucha un poquito, no sé si se alcanza a escuchar. Vamos a poner de nuevo el video, a ver. Ahí se alcanzó a escuchar una persona que pasaba. Yo entiendo la visión que puede tener el periodista, todo, pero me parece que no está bueno cuando él está trabajando agredírselo de esa forma, ¿no? Creo que la agresión, me la pasaron hace un ratito, me pasó otro colega. Uno puede tener la idea que tenga, la ideología que tenga y hacer el trabajo que tenga, pero no, la agresión pública a los periodistas, too much. Hasta ahí, ahí no paramos, stop. Me parece que todo el mundo tiene el derecho de hacer su trabajo en la libertad total y que crea que es necesario. Bueno, me parece que andar gritándole cosas a las personas, pero sobre todo a los periodistas o a otras personas, ¿no?, que están haciendo tu trabajo, me parece que no está bien, ¿no? Porque creo que hay otros medios. Hoy tenemos las redes sociales y inclusive tenemos el WhatsApp, le podemos mandar un mensajito si no estamos de acuerdo. Y de esta manera cada uno sabe bien lo que hace y cuándo lo hace. No hace falta de creer que porque el intendente ahora va a salir a hacer un canal de 400 metros porque vio un poco de agua, o al revés, ¿me entiende? Que todos tienen que salir a hablar mal al intendente para que el intendente se dé cuenta. El intendente sabe muy bien lo que hace, señores y señor. Para eso fue elegido por más de 9.000 y pico de votos. No vaya a creer que él no se preocupa. Es más, me contan que a veces que el otro día estuvo recorriendo todas las calles y llovió menos que ahora. Y es más, esta tarde estuvieron destapando en lugares específicos que fueron tapados por algunos vecinos. Yo tengo las fotos ahí, tengo las pruebas. A veces por justa razón, a veces por comodidad, y no avisaron a nadie. Entonces tapan y después dicen, no, la municipalidad no hace, pero... O con la basura, muchas veces me ha pasado, yo le pregunto, ¿le avisaste vos? Por ahí te comenta, che, vos que estás en los medios, decilo. No, pará, ¿vos le avisaste? No, me olvidé, no tengo el número. Bueno, entonces para avisarle, cuando no te contestan, bueno, sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, avisar o decir. Porque la denuncia en el Facebook, la denuncia que yo tenga ganas de hacer, denuncia, que le dicen entre comillas, porque en realidad es una queja, no es una denuncia. Cuando uno utiliza un medio ya es una cuestión mucho más complicada y compleja, ¿me entiendes? Y si yo tengo tantas ganas de gritar las cosas, pues me voy con una pancarta en la municipalidad y la pongo ahí, que la lea el intendente, si tanto quiero que... ¿Para qué me molestan a mí o a cualquier otro medio, no? Digo, porque la gente tiene habilidades para gritarle a un periodista, pero después no quiere gritarle a la persona que le tiene que gritar, ya sea al gobernador, al intendente o a quien fuese. Yo digo esto porque me parece que son cosas que no hay que dejar que pasen. En este país estamos dejando que pasen cosas cada vez más graves. Y me parece que hay que respetarnos, ¿no? Y creo que eso va a hacer que la relación sea larga y duradera entre todos nosotros. Más allá que, bueno, este colega por ahí me parece que fue muy pronto a hacer la filmación. Ahí obviamente iba a encontrar lo que encontró. Bueno, así estamos. Ahora dígame qué tenemos, porque me perdí el tema justo que me mandaron de último momento esto. Me preguntan qué periodista. Es un periodista muy conocido de la ciudad de Villa Ángela. Y es un amigo de la casa, así que no hace falta más que digas cosas, o sea, y si no, buscan las redes sociales que va a estar la agresión ahí. ¿Qué tenemos? ¿Qué me dice el conductor? ¿Qué tenemos? Ah, tenemos la presentación gastronómica. Bueno, póngame la música nomás entonces. Tenemos la presentación gastronómica del día, que hoy, bueno, obviamente Papa Rock se lució porque me preparó. Yo la verdad que fui a buscar otra cosa, no es... La filmación, recuerden ustedes, yo normalmente hacemos acá en el estudio, pero por el mal tiempo y por ahí la cuestión logística del producto del mal tiempo, entonces tuvimos que filmarla antes y la tuvimos que filmar en el lugar donde ellos trabajan. Y yo, bueno, fui, piqué una papita y me hicieron
Me castigaron con se llama lomito criollo. Yo no sabía. Y yo les dije ahí, ustedes me están engrupiendo con esto. El otro día me hicieron presentar un pancho a caballo. La gente pensaba que tenía que ir a caballo con el pancho. No, señora, ¿qué me están gastando? No, vio que era el pancho con huevo frito arriba. Que uno de los asistentes acá, te digo que, ¿sabe qué? Después tuvo que tomar 3 patarginas. Después, mal, bueno. Y en este caso nos preparó ¿cómo se llama? Un lomito criollo que tiene, entre otras cosas, salsa criolla. Una cosa espectacular, un manjar, como decían los viejos pobladores. Esta propuesta gastronómica de Papa Rock está acá, por supuesto, en el Puente Centenario, los fines de semana generalmente, y por ahí algunos días entre semana. Los lunes y martes no vienen, menos hoy que llovió, digamos, torrencialmente, y bueno, no suelen venir. Así que le mandamos un saludo a la gente de Papa Rock, y que nos presentó, y bueno, me prepararon el suculé, me lo tuve que comer, comí la mitad, porque es grandísimo encima. Y bueno, y ese evento que sucedió, lo que sucedió ahí, lo reflejamos en este material que lo vamos a compartir ahora. Vamos con la parte gastronómica. Muy buenas noches, bienvenidos a esta parte, de que es la parte de presentación de gastronómica que tenemos. Bueno, como la música lo comentan, hoy nos tocó otra vez exteriores, porque estos muchachos que están acá medio que no quieren ir para adentro, siempre se me escapan como la anguila, ¿vio? Se me escapa. Y bueno, y que los vengo a ver. Pero también está bueno porque mostramos la ciudad, mostramos un montón de otras cosas. Ahora ya lo vamos a mostrar un poquito mejor. Vamos a acercarnos un poquito, vamos a acercarnos. Miren lo que es, el cartelito que se mandaron los muchachos de Papa Rock. Bueno, ellos están, digamos, se están expandiendo, como se dice. Bueno, vamos a ver qué nos traen. Están armando, mirá lo que están armando acá. Están preparando, mirá, ahí lo tenemos a Axel, a toda su comitiva. Bueno, lo vamos a dejar a ellos. Hoy, buenas noches, Axel. Hola, buenas noches. ¿Qué nos vas a delitar hoy? Hoy vamos a presentar el lomo criollo. El lomo criollo. Siempre me mete en algún lío. El otro día me metió con el tema todos creyeron que a caballo salía el pancho. Pero era un pancho a caballo, es verdad, Congo. Este es ¿cómo que se llama? Un lomito criollo. O a la criolla. Criollo. Y bueno, es un lomito criollo que usted va a ver, le va a poner un poncho arriba, ¿no? Está bien para el chiste porque obviamente miren todos los elementos con los que trabajan los muchachos acá. Bueno, y lo tenemos, acá tenemos un nuevo practicante. ¿Cómo es su nombre? Esteban, mirá, ¿de qué barrio, Esteban? Barrio Calá. Muy bien, Barrio Calá. Bueno, ya lo tenemos al conocido, Franquito, ya está. Franco se cree que es artista ya. Parece Bob Marley, parece. Ahora lo voy a poner de doble Bob Marley ahora que se nos dejó. Mirá, ahí lo están armando, bueno, ahí lleva salsa criolla, tomate, bueno, ya lo tienen los pan, ya lo están armando. Y mirá lo que trae, Franco trae todo el menjunje del medio, que es el lomito propiamente dicho. ¿Y qué dónde está la carne? Esta carne chaqueña, ¿no es cierto? Mirá, no sé, quedó sin palabras. Vamos a decir que sí, es una carnecita. Lomito de esta zona, compre chaqueño, mire cómo lo está mostrando ahí, y ahí le pone un producto, que esto me dijeron, de la casa. Es un aderezo de la casa secreto, que no quiere la receta. Mirá si te pasa como una vieja tía mía que se murió y se llevó toda la receta a la tumba. No, no puede ser. Miren lo que es eso. Esto lo puede disfrutar usted aquí, en el predio Centenario. Los chicos están casi todos los fines de semana hasta el 27 de diciembre porque después se van a Corrientes. Así que la gente que nos ve en Corrientes, miren todos los aderezos. Mirá lo que dice la papa, ¿viste ahí? Acá, mirá. Mirá lo que es ahí. Mirá lo que dice. Después dicen que en Villa Ángela no hay buena gastronomía. Qué bien. Escuchá. No es que lo digan, sino que por ahí uno cree que, ¿por qué no? Mirá cómo te lo preparan. Y obvio que trae papas. Ah, bien. ¿Y esto lo pedís a qué número? Al que nosotros pasamos el mandato. Exactamente. Muy bien. De Papa Rock, ahí podemos hacer la cámara, déjalo. Pues con esto, ¿sabes qué? Es para 2 personas. O para 1. Sí, depende del comer de cada uno, pero sí. Comen 1 o pican 2, como le decimos acá nosotros. A la mierda. Eso me gustó, Mira, y ahí te lo entrega, Esto me lo llevo para casa, ¿verdad? Mi secretario no lo va a comer, te lo voy a castigar porque anda medio... Bueno, y acá tenemos otros productos, bueno, que están quedando. Mire, esas albóndigas van con las papas, ¿no? Cortá esta parte. Y quiere que corte, él quiere que corte. Él me dirige a mí, yo soy el director de cine. Yo lo que quería mostrarle, usted ve el full track acá, ¿no? Mire, yo le voy a mostrar.
Ah, no, así, ahí. Usted mira el fútbol. Pero allá, mirá quién está ahí. Ah, ¿cómo era tu nombre? Anto. Anto, mirá, que no nos presentamos el otro día, Anto nos olvidamos. Miren lo que tiene, una ventana. ¿Y qué hay detrás? El arbolito. Que ahora, este domingo, si Dios quiere y la lluvia nos permite, va a estar. Y de ahí entra un fresquete, porque el otro día se estaban cocinando mucho. Impresionante las instalaciones, el full track. Bueno, ¿qué tiene? ¿Algo más para...? No, nada más. Lo ¿Cuánto? esperamos nomás este domingo para la encendida del arbolito y la feria de la comunidad emprendedora. Recordame qué otras cositas tenés. Tenemos hamburguesas, super panchos, lomitos, papas fritas. Che, ¿y cuánto cuesta esto? Lomitos 9.000 pesos nomás. 9.000 por ahora. pesos, económico para una época en donde está... El pancho el otro día, ¿cuánto? Porque alguien me preguntó, no creía. 3.500. 3.500 el pancho a caballo.
vez, dejando agita en la oreja y mi pañuelo bailándole. Esa rojita en la oreja y mi pañuelo bailándole. No volverás, pero no sé, que andarás por los caminos peinando gaucha y llamándome. Que andarás por los caminos peinando gaucha y llamándome. Porque será que el amor el que más quiere se queda como arbolito que no da flor. ¿Las palmas? Dame del pueblo, amigo querido, desde el paraíso donde yo he vivido. En las viejas casas anidan recuerdos de la escuela, extraño los viejos maestros. Pero cual colegio de mis compañeros los tengo presentes en mis pensamientos, porque aunque la vida me ha llevado lejos al pueblo añorado, siempre estoy volviendo. No me imagino que ando por la plaza, no veo a los changos, amigos del alma. Si volviera el tiempo de las guitarreadas, andaría de noche dando serenata. Dame del pueblo, sin algo ha cambiado, y sin quedan huellas de un chico pasado, porque aunque la vida se ha llevado lejos al pueblo añorado, siempre estoy volviendo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, este grupo
tuvo su debut a nivel el lunes, el miércoles 10 en Resistencia, por primera vez a nivel. Salido en preselección y seleccionado en Cosquín, ¿no? O sea, una cosa, digamos, de una trayectoria, ¿no? Que realmente sorprende, más en este tipo de cuestiones que tienen que ver, que son temas, digamos, en este caso religiosos, litúrgicos, pero también temas que tienen que ver con el folclore. Así que bueno, agradecido, ellos son de la zona de, si mal no recuerdo, son del norte de la provincia de Santa Fe, son de, perdón, de Chaco, son de hacia el norte, creo que la zona de Quitilipi o Tres Giletas, por ahí es, no recuerdo, creo que Tres Giletas, si no mal no recuerdo. Bueno, le agradecemos, por acá anda Rita, mira, Rita, ¿qué hace acá? Rita no se porta muy bien, vamos a enfocar a Rita, mira. Ahí está, mira, Rita. Bueno, seguimos entonces ahora con la segunda parte, que tenemos la misa criolla, el coro polifónico regional, que también, conjunto con Generaciones, la descosieron. Vemos un pedacito de esto para ya estas épocas navideñas. Say
Acabamos de escuchar el film que es En tiempo de Vidala Baguala. Ahora seguidamente seguiremos con el Gloria, que tiene ritmo de carnavalito y yarabí. Gloria a Dios.
El credo en ritmo de chacarera tunga. Bueno, ahí estamos entonces viendo este material, ¿no? Exclusivo del coro regional. Qué hermoso suena, ¿eh? Qué lindo. Y qué linda la representación, ¿no? que tuvimos. Bueno, le quiero por acá que estaba alguien que quería saludarle, pero ahora se fue. Se fue una invitada que teníamos acá. Se fue para afuera. Bueno. Le damos un saludo a una de mis más fieles seguidoras del canal, que es Karen Igich. Le mandamos un gran saludo, que ahí nos corrigió un espantoso error que tenía. Y también al Sergio le mandamos un saludo, que nos arregló la potencia de un equipo acá que estaba fallando. Nos arregló, así que le mandamos un abrazo a mi querido primo ahí. Ya se ganó unos vinos para Navidad. Bueno, también tenemos un nuevo camarógrafo acá, a Lucas. Lucas Igich, que él ya fue mi asistente cuando empecé a filmar la película de Fase 1, era, ¿no? Del Museo Fase 1, era Fase 1. Y ahora, bueno, él está haciendo sus primeras herramientas. Es lindo tener gente joven que quiera aprender, que quiera iniciar sus herramientas en el arte, ¿no? Ya él está con la música, con el operador ahí, con Fernando, así que, bueno, me alegro que estén en la parte visual. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Esto ha sido todo. Hoy ha sido un poco económico nuestro programa, tengo que decir verdad. Mañana tenemos otro con entrevista, así que no se lo pierdan. La entrevista que tenemos mañana aquí en el streaming de Luigi Presenta, obviamente dentro de nuestro canal Vicentín News. Vamos a tener también el Bastión de la Cultura esta semana y también otras cositas más que le estamos debiendo de otros días, transmitiendo aquí por el canal de Vicentín News. Le queda así un desfile de moda que tenemos ahí por ahí dando vuelta, que vamos a pasarlo también. Vamos ahora a despedirnos y le agradecemos. Bueno, hoy el pronóstico del tiempo sigue dándonos lluvia, alrededor de un 90% para hoy y para mañana.
y también un poquito para el jueves. Así que bueno, vamos a esperar hasta el jueves, quiero decir. Así que vamos a esperar a ver qué dice el pronóstico del tiempo en este sentido, qué hace, mejor dicho, porque bueno, ya lo que dice el pronóstico es que va a llover. Vamos a esperar lo que dice el tiempo en realidad. Bueno, le agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado, a todos los seguidores, le mandamos un saludo, a aquel que todavía no nos sigue, que ponga la campanita y nos siga, y también un me gusta que mal no nos viene. Nos reencontramos el día de mañana, si Dios así lo quiere, que tenga usted la mejor de las noches. Gracias.